¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Conversaron Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema, debajo de un arbolito. Pero, por favor, Marco, aquí la noticia que rompe el celofán es: Guaidó hará esfuerzo para... Bueno, no dijo hará esfuerzo, eso lo está poniendo la pastilla. Dijo va a recuperar... Va a anunciar pasos para recuperar la señal de Telesur. ¿Será que él tuvo alguna vez la Telesur, que lo piensa recuperar, digo? Habrá tenido la fantasía, en todo caso. Eso es bastante típico de Guaidó. Lo que pasa es que confunde fantasía con poder. Sí, ve que se está rompiendo el celofán ahorita, como decía el Matacura. Decía, noticias que rompen el celofán. ¿Ve? Esta tarde dijo que iba a emprender acciones para recuperar Telesur. Yo quisiera hacer tener una opinión certera. Este tipo no es más idiota porque no... ¿Tú te imaginas él tratando de recuperar Telesur ahí enfrente del DGCIN? Digo, no sé. Sí, pues ahí está Telesur, no está frente al DGCIN. El DGCIN es el que está cerca de Telesur. En Boleita. En Boleita, sí. Ajá, está el DGCIN. Ajá. ¿Cómo vas a recuperarlo, Guaidó? Digo, no sé. Por aquí, compa, por aquí. Acércate. Vete para acá. Ajá. ¿Cómo tú vas a recuperar eso? Bueno, dice él recuperar. Repito, tipo es idiota. Otra cosa, dice que, me imagino que por cuestiones de seguridad, está diciendo que va a anunciar dónde se va a reunir la Asamblea Nacional. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Dame tu opinión, por favor.
Bueno, no, ratifico lo que dije, confunde fantasía con poder, pero me parece que él no se le ocurrió decir eso, digamos, ¿no? O sea, evidentemente él va por supuesto, con una serie de pasos que le dice, ahora vas por ahí. Y Guaidó tiene un poco como una doble faceta, digamos, hacia adentro, hace rato que volcó al ridículo, pero hacia afuera ese ridículo tiene consecuencias. Ajá. Es decir, no tiene poder propio, es una correa de transmisión de un poder ajeno, o sea, de Estados Unidos. Entonces, si Guaidó dice eso, porque Estados Unidos está pensando en algún tipo de acción, supongo yo. Yo, digamos, uno hace análisis sobre Estados Unidos. Y por supuesto, Guaidó no sabe qué es lo que está pensando y por dónde viene Estados Unidos. Ya de eso vamos a hablar. No, pero yo creo que él está ahorita en un momento donde siente que, bueno, él lo dijo, pide una segunda oportunidad. Está intentando como reposicionarse luego de meses. Por favor. Ajá. Sí, luego de meses de nada. Digo, la última movilización de Guaidó, si uno saca memoria, debe ser del mes de abril, marzo, a lo sumo, porque acordate que después del 30 de abril hizo una movilización y ya ahí hubo poca gente. Y a partir de ahí nunca más en Caracas logró hacer algo más o menos, digamos, grande o mediano. Entonces hace casi un año que no moviliza y de hecho había caído en las catacumbas, digamos, y era toda una gran cloaca la Asamblea Nacional, corrupción por acá, corrupción por allá, y ese Guaidó que había aparecido como impoluto hace un año, terminó manchado por un reguero de casos de corrupción, de Cúcuta hasta la Asamblea Nacional. Entonces ahora está como pidiendo que lo perdonen. Lo han vuelto a posicionar, o sea, volvió a tener tapa de periódico después de la Asamblea Nacional, con la foto, en la reja, el martes, afuera, volvió a hacer noticia. Claro, es una noticia breve, pero él sabe que tiene que aprovechar esto para intentar, digamos, hacer algo. Lo que pasa es que tiene una mecha muy corta, digamos. O sea, si no hace algo ya, la poca gente que le sigue creyendo va a seguir haciendo su cotidianidad, digamos. Entonces, siente que tiene algo que maniobrar ya. Pero no es mucho. Yo creo que tiene un crédito muy, muy corto. Creo que sigue repitiendo. Yo hoy escuché lo que dijo en el Cabildo del Paraíso. Digo, había poca gente primero. Uno ve la foto, ¿no? Si uno ve una foto de una calle pequeña con un plano cerrado, o sea, que muestran las primeras personas, es que no hubo casi nadie. Exacto. Eso es como básico de cómo se comunica la política. Y ahí volvió como a patinar en nada, digamos, no anuncia nada concreto. Lo de Telesur tampoco entusiasmó a mucha gente que estaba ahí. Yo pensé que iba a decir el martes vamos a la Asamblea Nacional, una cosa más desafiante, que uno dijera, bueno, se lanzó. No, dijo, bueno, que nosotros sesionamos cuando queremos y donde queremos. O sea, no estás diciendo nada. Y está teniendo el síndrome Guaidó, que es anunciar que bueno, que se viene, porque juntan fuerza, porque están viendo que están a punto de casi, y ahora ya vamos al día de que no es de... O sea, esa cosa que no termina en nada, que la gente se hartó, es Guaidó, digamos, ¿no? Entonces Estados Unidos debe estar pensando cómo, digamos, hacer algo, porque si no se desinfla rápidamente lo que está, digamos, ahí levemente flotando, ¿no? Más o menos así lo veo. Más o menos. Ve que diste una opinión técnica. Sí. Pero la opinión, el análisis más concreto, el tipo es idiota. Es limitado, digamos. Yo creo que... Ya ves, Marco, ¿cómo es? O sea, es limitado. Yo soy más diplomático. Es limitado. Yo creo que era un jugador para una jugada corta. O sea, Guaidó estaba pensado para 2-3 meses. O sea, es un tipo limitado que venía sin causas, no venía manchado como otros dirigentes de la derecha. Tenía que estar en la palestra 2 o 3 meses. Para esos 2 o 3 meses tenía capacidad de generar algo, pero después es como Áñez en Bolivia. Si le haces hablar mucho, te das cuenta que es muy limitada, digamos. Pero como es breve y no tiene que hablar tanto, no se le nota mucho. Guaidó era más o menos igual. Un cuadro de segunda línea, con una extracción un poco más popular que un Leopoldo López. Lo presentaban como un Obama o un Nelson Mandela venezolano, decía 3, 4 pavadas, se daba el golpe de Estado y Guaidó quedaba como un héroe. El problema es que hace un año que está diciendo nada. Entonces el tipo le dicen, bueno, pero vos tenés que hablar. Tenés que ocupar, decir algo, mostrarme fotos, mostrarme imagen, juntar a la gente y decir algo. Y además tiene una mezcla, yo lo vine siguiendo, de hecho otro día lo vi ahí en la calle. Primero lo ve y dice, vos sos Guaidó, digamos, ¿no? O sea, uno no se imaginaba gran cosa, pero efectivamente ves un tipo medio limitado. Y tiene como una mezcla de arrogancia cuando habla.
que no se condice en lo más mínimo, pero que lo hace hacer escenarios medio críticos, ¿no? Me parece que lo del martes, viste que él llega y enseguida empieza a gritar al que está al frente del operativo La Guardia, o sea, porque le dijeron, mirá, hacete Guaidó el duro porque necesitamos que te muestres como un tipo que está mandando. Entonces el tipo llega y lo primero que hace es un gran show, que se muestra, que él manda, que grita. Pero todo eso es un montaje, para afuera, para adentro es, como diríamos en Argentina, un pelele, digamos, ¿no? O sea, no tiene mucho. Tú sabes que me está preocupando Estados Unidos últimamente en la elección de su cigüeña en América Latina. El caso de Duque es un tipo limitado, el caso de Áñez, la Áñez es limitada, el caso de Guaidó es limitado, Macri era limitado, es limitado, Bolsonaro, ni se diga, es limitado. O sea, la elección de sus cigüeñas en América Latina, de sus lacayos en América Latina está está puesto en duda, ¿no? Sí. Yo creo que acá se quedaron sin jugadores, digamos. Guaidó es como que te quedaste sin equipo y ves el que viene en la cantera y lo pones ahí de delantero, digamos. Pero, o sea, Capriles quemado, Leopoldo López quemado, digo, políticamente, digamos, no generan expectativas. Frei Guevara, o sea, son todos cuadros que han tenido tiempos de vida política breve, que, digamos, desaprovecharon, además, porque condujeron a un país a la situación de 2017, o sea, terminaron mal porque llevaron un enfrentamiento muy agudo, digamos, ¿no? O sea, el rol de Frei Guevara, por ejemplo, en la escalada paramilitarizada del 2017 fue un tipo que condujo a escenarios de muerte, se abrazó con los familiares de las víctimas y después se olvidó, les dio la espalda. O sea, digo, son tipos peligrosos y sacaron al que tenían ahí a mano, que venía siendo formado por ellos desde el 2007, bueno, que fue que apareció, ¿no? O sea, un cuadro de ellos bien, digamos, disciplinado. En general no tienen mucho cuadro brillante. Lo que pasa es que en los otros países no se les nota mucho. O sea, el que estaba en México antes de López Obrador, Peña, un tipo absolutamente inepto para hacer un discurso. Macri fue una vergüenza, pero tenés una estructura mediática de poder real que lo va llevando, ¿viste? Aunque el tipo no sepa nadar, parece que al menos flota, digamos, ¿no? Esos son la derecha. Lo que pasa es que ellos recambian cuadros con mucha velocidad. O sea, ellos tienen universidades, tienen financiamientos, tienen becas, tienen una estructura para ir generando en permanencia y una mediática que te lo hace parecer mucho más de lo que es. A nosotros, las izquierdas, los progresismos, los sectores populares, nos cuesta más producir cuadros. Es un trabajo mucho más a pulmón, mucho más artesanal, digamos, ¿no? Tenemos menos, no tenemos cuántas universidades como tiene la derecha hay en el continente, que tienen décadas. O sea, todas las universidades privadas, todas las becas para ir a estudiar a Estados Unidos, todo eso es una preparación de cuadros. Eso es permanente, sistemático. Entonces ellos te pueden generar un recambio muy rápido. Duque, bueno, es eso, digamos. O sea, en la próxima elección ponen a otro. No son buenos, pero como tampoco gobiernan realmente, pero es que porque el poder está en otro lado. Están perdiendo calidad. Anda poniéndome el video, el 3 de Monedero. Anda poniéndomelo a tiro. Vamos a comenzar pero con pará, ¿y a quién te parece que era un buen cuadro de derecha? ¿A quién estás añorando en este momento? No, es que hay gente que tenía por lo menos discurso. O sea, discurso para la derecha. Sí. ¿Entiendes? El mismo Uribe tenía discurso. Sí, Uribe era un poco más cuadro. Era más zorro. O sea, y tenía discurso para la derecha. Un discurso asesino, pero lo tenía. O sea, hay gente en la derecha que tiene discurso asesino. Juan Manuel Santos estaba más preparado. Pero esto no, por Dios, aquí están perdiendo, perdiendo la bola. La nueva camada está saliendo en medio. Claro. O sea, uno tiene que agarrar y reconocer que hay ciertos discursos que calaron. Pues, por ejemplo, en el caso de Colombia, el de Uribe caló. El de Juan Manuel Santos caló, saliendo del seno de Uribe. ¿Entiendes? Sí. Pero yo compa Duque, o sea, Duque, Guaidó, o sea, estos nuevos lacallitos que está metiendo Estados Unidos, o debe ser por la mucha facilidad de uso y desuso, ¿verdad? Pero lo que está saliendo es porquería. O sea, un Guaidó que es idiota, empezando por ahí, mire camarada, usted es idiota. Ajá, sí, incluso Piñera en Chile tampoco es un tipo muy brillante, digamos, ¿no? O sea, uno lo ve hablar y bastante. Pero bueno, el tema es que él cumple un rol limitado, habla 1 minuto y medio ante las cámaras, da un mensaje anual, o sea, son presidentes con poca exposición, que no hacen reflexiones propias, que leen discursos, porque la estructura de poder está ahí. Lo que pasa que
se les nota cuando empieza la crisis, digamos, ¿no? O sea, en Chile cuando empieza hace 4 meses que están movilizándose, te das cuenta que Piñera no logra acertar un discurso. Cuando Duque se le empiezan las huelgas y las movilizaciones, te das cuenta que, digamos, habla con una arrogancia que no sabe hacer frente a una crisis. Pero bueno, te insisto, los descartan, digamos, ¿no? Es así. Por eso, digamos, los procesos dictatoriales fueron tan jodidos, digamos, porque vos en Argentina, cuando matás a 30.000 personas, compañeros, compañeras, es una generación entera de militantes que eliminás, digamos, que tenés que volver a formar en la adversidad, en la pobreza, entre los trabajadores. Es un proceso más largo el nuestro. Bien, vamos a ponerte ahí rapidito. Bien, ya que comenzamos con Guaidó, vamos a poner tu análisis que hizo Monedero, que me pareció acertado. Vamos a ver, rueda. Entre esta barbaridad que tiene efectos devastadores y esta payasada hay algo en común. Sí, Trump. Un tipo que declara guerras por Twitter y que está incendiando continentes. La pregunta es ¿por qué? Pues muy evidente. Porque vienen elecciones y además porque tiene un impeachment pendiente aprobado ya por la Cámara. Tenemos que preguntarnos qué demonios está pasando en Venezuela, porque todos los medios siguen insistiendo en la maldad intrínseca de Maduro. Y no podemos negarlo. Esta imagen de un tipo saltando la verja, un diputado, es terrible. ¿O es patética? Es una cuestión también de geopolítica. La victoria de Alberto Fernández en Argentina, las dificultades de Bolsonaro en Brasil, la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México hacen que Trump esté otra vez nervioso con América Latina. En Venezuela hay una asamblea nacional, como en todos los países, en aquel caso con 167 parlamentarios que fueron elegidos el 15 de diciembre de 2015 para 5 años. Es el poder legislativo, según establece la Constitución de 1999. Esa Asamblea Nacional renueva, según la Constitución y las leyes, su junta directiva. Cada año elige a la presidencia del Parlamento, elige a las vicepresidencias y a las secretarías, en su primera sesión. El quórum de la Asamblea Venezolana es de la mitad más 1. Cuando están reunidos, la sesión puede empezar. Pero resulta que en la sesión del 5 de enero pasado había 151 de los 167 parlamentarios. Y cuidado, el quórum se rellenaba con 84. La pregunta es ¿por qué era esta vez tan importante la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional? Porque Guaidó se había autoproclamado presidente porque era el presidente de la Asamblea Nacional. Era la manera que buscaron los que eran teledirigidos por Trump para aparentar legalidad y no reconocer al presidente que había ganado las elecciones, que es Nicolás Maduro. Aquello fue un intento de Trump de tumbar al presidente legal, que era Nicolás Maduro. Era un dron con apariencia legal. De hecho, 54 países de los 194 de Naciones Unidas reconocieron al que se autoproclamó presidente, a Guaidó. ¿Y por qué? Porque era el presidente de la Asamblea Nacional y al no reconocer a Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional era el presidente de Venezuela. Pero resulta que esa mañana Guaidó, que tenía que abrir la sesión, que no llegaba, y que no llegaba, y que no llegaba. Esperaron 2 horas para que se abriera la sesión, pero no llegaba. Y la pregunta es, ¿cómo es que estaban allí la mayoría de los parlamentarios de la oposición, los que habían nombrado en su día a Guaidó, los que son contrarios a Maduro? Pero Guaidó no estaba. ¿Cómo es que habían dejado pasar a todos los diputados de la oposición, salvo qué casualidad, a Guaidó? ¡Qué raro! A no ser que ahí empezaran las trampas. Porque lo realmente acontecido ese día es que Guaidó no quiso entrar, porque sabía que no le daban los votos para renovar su cargo de presidente. Y porque sabía que perdiendo la condición de presidente de la Asamblea Nacional, perdía la condición de presidente de Venezuela en la lectura que había hecho la oposición bajo la dirección de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Que necesitaba una artimaña para intentar solventar ese problema. Así que el diputado Guaidó intentó pasar con 2 parlamentarios que habían sido inhabilitados por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos, como si en Cataluña se inhabilitan a 2 diputados y alguien dice que no entra si no entran también los condenados. ¡Ja! En Venezuela, estos diputados no habían participado nunca en las sesiones del Parlamento. Pasa a un lado y en otro. Vamos a consultar primero. Si queremos pasar, no ponemos nada de primero.
Claro, con esa artimaña, entonces Guaidó decía que no entraba. Claro, adentro, ¿qué ocurría? Que como no estaba el presidente saliente, le habían esperado 2 horas los parlamentarios presentes, donde había una mayoría de los opositores a Maduro, donde había una mayoría de los mismos que habían nombrado un año antes a Guaidó. Resulta que aplicaron pues, el reglamento interno de la Asamblea Nacional e instalaron la sesión. Y en esa sesión, un grupo de parlamentarios de la oposición, los chavistas, de la oposición, presentaron una lista para la nueva directiva, encabezada por el diputado del partido Primero Justicia, no del Partido Socialista Unificado de Venezuela, de Primero Justicia, que se llama Luis Parra. ¿Por qué le salió a Guaidó una oposición dentro de sus propias filas? Es muy interesante escuchar lo que ha dicho una de las periodistas opositoras más reconocidas de Maduro, y se lo ha dicho a uno de los periodistas que más han contendido contra Maduro. Dime una cosa, toda la plancha, la junta directiva de Parra, todos son de partidos opositores. Y de eso es importante hablar, Jaime. De Primero Justicia, de Acción Democrática, de Voluntad Popular. De eso es muy importante hablar. Hay primero entre los diputados un gran resentimiento porque y por cierto, Elliot Abrams hoy dio unas declaraciones diciendo que se le ha dado dinero a la Asamblea para su funcionamiento. Estados Unidos lo ha dado. Lo escuché. ¿Dónde está ese dinero? Algunos diputados recibieron dinero. Otros diputados estaban resentidos porque, mira, a Jaime le estás dando $500 semanales porque yo estoy recibiendo 100. Y ese pleito estuvo durante los últimos meses, pero en el tapete. En esa sesión del 5 de enero no se presentó ninguna otra candidatura. Se votó a la lista de Luis Parra, que sacó 81 votos a favor. Así que había quórum y sacó los votos que exigía la Constitución y el reglamento de Venezuela. Ahora ponte rapidito en el video 1, fíjate, ve, ¿qué es lo interesante de este análisis de Monedero? Que más claro no canta un gallo, lo explicó bien, y Monedero tiene de audiencia a los españoles. Está muy bien explicado, le llega a los españoles con toda claridad qué fue lo que pasó aquí, y eso es malo para los medios de la oposición, es malo para la transnacionalidad de los medios, es malo para Estados Unidos que ya exista canales, por lo menos canales o vías, sea por internet, sea por otras vías, canales en donde se están explicando las cosas que están pasando, ¿verdad? La semana pasada, el martes, yo traje a Olga. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es el tema de Telesur, que uno se ríe de este tipo, ¿no? Pues el tipo es idiota, está bien. Pero es que detrás de eso tiene que haber otra cosa. Ya hay un ataque contra Hispan TV por YouTube, por todo lo que es la plataforma que domina Estados Unidos, Google, YouTube. Empezaron el ataque contra Hispan TV. No le permitieron que sacara noticias sobre el caso de Irán. No le permitieron que sacaran noticias a través de YouTube. Y ha sido duro el trabajo que tienen contra él. De hecho, yo me comuniqué con un camarada en Irán y me dice que allá es muy difícil ya ver YouTube, ver cualquier tipo de canales porque están atacando. Está también el tema de las recientes, tú lo estuviste hablando ahora antes de entrar al programa, el tema de las protestas internas en Teherán, que son protestas, ya tú sabes, pequeñas, que ya la hemos visto en otras oportunidades y en donde el pueblo iraní responde de manera inmediata. Y cuando digo pueblo iraní es la mayoría. Entonces yo traje a Olga para que Olga explicara el tema del Islam y el tema de cómo lo han tratado de relacionar con el terrorismo. Hazme un comentario, porque ahorita vamos a hablar de grandes medios versus la verdad, que tienen que ver con el tema de Irán. ¿Un comentario sobre el Islam o sobre Telesur? Sobre esto. Sí, me parece que hay además que me parece, hay un discurso homogéneo, con una serie de ideas, fuerzas repetidas, con una acción muy importante de las agencias de noticias. O sea, la agencia de noticias es la que produce la materia prima sobre la cual los grandes periódicos se basan para construir sus análisis, ¿no? Reuters, AFP, AP, todo eso es lo que vende
la noticia y el otro la ordena. Eso hay una articulación, digamos, ahí no hay ninguna inocencia, responde a estados, responde a políticas. Eso se articula con grandes corporaciones y de conjunto te genera un mensaje simultáneo, idéntico, con un interés político. Contra eso hay redes sociales, hay canales autogestionados y en el caso de América Latina hay un gran canal que es Telesur. Digo gran canal en dos sentidos. Grande porque me parece que hace un trabajo muy bueno y grande por su extensión. Si vos ves, por ejemplo, cuando fue el levantamiento indígena en Ecuador y cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, había dos canales internacionales transmitiendo, que era Telesur y RT. Sí. A RT lo bajaron y te queda Telesur. En Chile también. Entonces cumple un rol, porque uno se pregunta, si no estuviera Telesur, ¿dónde nos informamos? O sea, ¿quién va a abordar el acontecimiento desde una mirada latinoamericanista? Exacto. Que no es la misma que la mirada que tiene RT, porque mira el mundo desde Rusia. Sí. Y bienvenido sea, pero necesitamos por eso nuestra propia mirada. Atacar eso, evidentemente, es intentar cortar, digamos, una de las señales principales. ¿Qué necesita un proceso como el boliviano? Bueno, cerrar el circuito de información, perseguir a los medios locales opositores y disciplinar a todos los medios para que digan lo que quieren que diga el gobierno de facto. ¿Qué necesita un gobierno como el de Ecuador? Que si hay un nuevo levantamiento, no haya un medio como Telesur transmitiendo desde el medio de la protesta. Además, te digo una cosa más. Es un medio que, dentro de los cuadros de levantamiento o resistencias, tiene legitimidad. O sea, vos en Bolivia, en pleno golpe de Estado, tenés levantamientos indígenas que tienen, digamos, mucha bronca, rechera contra los medios bolivianos porque no transmiten, pero cuando vos te acercás y decís que sos de Telesur, te reconocen. ¿Ve? Eso no es menor, digamos, porque se ha hecho un trabajo de legitimación dentro de las bases. Entonces, que quieran atacar eso es lógico, digamos. Exacto. Ahora, eso no lo puede hacer Guaidó. Esa es la articulación. Por eso, Guaidó intenta anunciar lo que los otros van a hacer por él. Esa es la cuestión de Guaidó, esa es la arquitectura. Es la máscara, es la careta. La careta está al frente, ponen a Guaidó. Suponte tú que ataquen a Telesur, a un corresponsal de Telesur, inmediatamente es por orden de, bueno, ahí está Guaidó, porque ordenó. Y él para su base va a decir, ven, yo tengo poder. Yo Exacto. Dije qué y pasó qué. Exacto. Esa es, digamos, Ese es la gracia. Lo que pasa es que, bueno, ya no se le cree mucho. Está claro que él se pasó el año pasado ordenando cosas que no suceden. Voy a prohibir los barcos que vayan a Cuba. Bueno, eso es una medida que puede tomar Estados Unidos. Me parece que él es finalmente, digamos, un operador de bajo rango que transmite la línea de acción de Estados Unidos. Que esa línea de acción sigue estando, a mi modo de ver, bastante en crisis, digamos, ¿no? O sea, hace un año ya que empezó el formato Guaidó y hace un año que no tenés un resultado, digamos. Él lo que sacó ahora el Departamento de Estado, ¿no? Lo que plantean con cuáles son, digamos, lo que ellos sugieren para Venezuela, bueno, sigue siendo relativamente similar. Empieza con una renuncia de Maduro, que es el gobierno de transición para convocar a elecciones que según ellos son libres. Bueno, el problema es que para hacer renunciar a un presidente tenés que hacer una estructura mucho más poderosa a la que hiciste hasta ahora, digamos, ¿no? Que fue lo que pasó en Bolivia, porque había, digamos, como dijo Evo Morales, no teníamos plan B. No lo digo yo, lo dijo él hace una semana en Buenos Aires, no había plan B. Acá hay plan B, plan C, plan D, digamos. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio de resistencia a intentos golpistas. O sea, acá hay un golpe de Estado permanente. Todos los días hay un golpe de Estado intentando hacerse adelante. Ayer sacó un video esto de la Operación Aurora, otra vez están ahí, o sea, eso está en permanencia, digamos. Y cuando Abrams dice, vamos a financiar a la Asamblea Nacional y a las Fuerzas de la Libertad, o sea, yo no conozco a nadie que en Venezuela se autodenomine Fuerzas de la Libertad, es un eufemismo para decirte vamos a dar plata a las estructuras armadas. O sea, es tan grande el nivel de descaro que además es un tipo cuyo currículum de vida político es haber financiado estructuras de esta naturaleza. Criminales, sí. Entonces, eso va a estar, digamos. El tema es que para afuera es Guaidó el bueno. Entonces, sí, pero ¿cómo Guaidó el bueno si el 30 de abril estaba con 3 militares armados sobre un puente y con Leopoldo López? Pero bueno, la estructura mediática tiene amnesia y Guaidó le van lavando la cara. Para afuera. Para adentro yo creo que su gente no le cree mucho. Estamos hablando de su gente, no te estoy hablando de un barrio popular, digamos, que Guaidó te convoca a ir al paraíso. Además, el discurso de hoy era, estamos en el oeste, como si estuvieran, viste, en medio de Propatria, digamos, más o menos, ¿no? No, papá, estás en el paraíso. Está bien, es en el oeste geográficamente, pero, digamos, tiene características sociales que todo el mundo sabe que su sector social vive ahí, ¿no? Pero entonces yo creo que él tiene que intentar reavivar algo. ¿Por qué? Yo a esto le di muchas vueltas. A ver, la movilización social no va a definir
el plan de golpe de Estado. Pero la movilización social te genera una mediática sobre la cual podés ir colando lo otro. Exacto. Que es lo que pasó en Bolivia. Si no, en así sequía de acontecimientos total, es más difícil un asalto a un cuartel militar, una acción de esas que están planificando. Entonces, sobre la movilización, ahí empezás a hacer operar lo otro. Lo que pasa es que el último intento, el 16 de noviembre, fue una lágrima. Y hoy fue una lágrima más. Y eso que está repuntando, digamos, hasta Patricia Poleo decía, bueno, le damos una segunda oportunidad. No estoy diciendo que ella diga verdad o mentira, ella opera, hace su juego, pero exacto, digo, es un personaje triste. Lo que pasa es que no hay nada más detrás de él. Si yo te dijera, bueno, sacás a Guaidó, y después, digo, la Asamblea Nacional, es cierto, son todos traicioneros entre ellos, o sea, son todos cuadros de riñón de los partidos, y después están los que juegan a varios canastos a la vez, digamos, ¿no? Yo pongo un poquito por acá, pongo un poquito por allá y veo cuál sale ganador, digamos, ¿no? O sea, ahí hay mucho juego oculto, mucho dinero, poca perspectiva política. Bueno, la derecha venezolana. Digo, en 20 años es lo mismo. O sea, que siga ocupando un lugar de debate Ramos Ayub, digamos, y que eso sea un cuadro estrella de la derecha. Ahí me dicen, no, porque Ramos Ayub, bueno, pero hace 20 años que no logró nada, digamos. Presidió una vez la Asamblea Nacional, hizo una amenaza, no le funcionó y se fue, digamos. Ese es tu cuadro estrella. Leopoldo López, que es el otro gran dirigente, el 30 de abril fue la salida de cárcel más breve del mundo. Se escapó, estuvo en el puente, ahí en el distribuidor y se fue a la embajada, digamos. Ese era tu número 10. Bueno, esa es la derecha venezolana. Entonces los gringos saben que la necesitan para construir una ficción de que hay algo nacional en Venezuela. Pero que no sale, esa es una inversión pésima. Sale. Pero, bueno, a final del año pasado aprobaron vía ley 400 millones de dólares para la oposición. Y eso es lo formal legal, o sea, es una política estratégica. O sea, acá hay que tener claro que les puede ir mal, pueden perder una vez, 2 veces, 10 veces, pero su política estratégica, su objetivo, más allá de cómo lo presenten y qué tipo de acción intenten hacer, es recuperar el control total sobre Venezuela. Eso lo va a hacer Trump, lo va a hacer los demócratas con su estilo, con sus formas, con su formato. Pero como política del imperio norteamericano en la disputa geopolítica, Venezuela es un objetivo central. Punto. Entonces no va a cesar. Y ahí sí tienen razón los tipos, cuando dicen las sanciones no van a detenerse. Porque en Cuba no se han detenido, porque en Irán no se han detenido, porque ahora incluso Trump empieza a hacer sanciones contra las empresas europeas que están haciendo el gasoducto con los rusos. O sea, evidentemente no despliega militares, pero despliega bloqueos y ataques unilaterales, que es su carta más disimulada de intervencionismo. Pero eso va a estar, y eso es un poco, digamos, el cuadro que hay que denunciar hacia afuera. O sea, ¿cuáles son las reglas del juego? Que todo país que le caiga mal a Estados Unidos pase a estar bloqueado económicamente y financieramente. Digo, si ese es el nivel nuevo, que evidentemente se hace estable y es lo más políticamente beneficioso, porque no quedas expuesto, no mandas tropas, no te arriesgas a que haya un muerto norteamericano, bueno, hay un problema. Ahora, eso va a estar. O sea, no van a levantar el bloqueo. Eso me parece que hay que metérselo y a partir de ahí pensar una estrategia, digamos, para sortear eso. Vamos a ver el video 1, de Grandes Medios versus La Verdad. Vamos a ver este trabajo. El trabajo tiene que ver con lo de Irán. Rueda. Nada funciona como nosotros pensamos que debería funcionar. No, nada. Todos vivimos en una especie de mundo irreal o una realidad forjada a base de lo que pudiéramos llamar percepción de la realidad, que no es la realidad. En mi experiencia personal, y desde hace mucho tiempo, vi cómo los principales medios de comunicación falsificaban las noticias. Las falsificaban. El común de los mortales no puede viajar a la fuente de las noticias. Nosotros no podemos ir a China cada vez que surge una noticia en China, no podemos ir a Cuba, no podemos ir a Siria, no podemos ir a ningún lado del mundo para comprobar in situ la veracidad de los hechos. ¿Es el mundo como nos cuentan realmente, como nos dicen que es? ¿Tenemos que tener confianza en esos grandes medios de comunicación? ¿Realmente las cosas suceden como aseguran los grandes medios que así fue? ¿O quizás esos medios trabajan para fuertes intereses creados artificialmente? Intereses de terceros que se benefician
de tal modo que, gracias a esas noticias, se adoptan políticas nefastas y se promueve la creación incluso de climas inestables en la sociedad, quizás en busca de intereses ocultos. He tenido la ocasión de ver en muchas ocasiones cómo se presentaba una noticia intentando crear un mal ambiente. ¿Sí? ¿Trato de decir que conspiran los grandes medios contra nosotros? Pues es posible. Todos nos acordamos de esa acción cinematográfica que fue la captura de Bin Laden y su posterior entierro en el mar para que los peces se comieran las pruebas y se les olvidó recoger muestras del ADN, o las armas de destrucción masiva que tenía Irak, o las revueltas en la llamada Primavera Árabe, una descarada operación Gladio con todos los tintes de estar promovida por servicios de inteligencia y de la OTAN. Sí. O los sucesos del World Trade Center, o el asesinato de JFK, o grandes acontecimientos. Todo forma parte de una orquesta. Son una orquesta que no solo te va a exigir que bailes la canción que te está tocando, sino que va a penalizar y sancionar a aquel que se le ocurra tocar otra melodía. Vamos a ver brevemente cómo funciona el neocolonialismo que hoy en día se impone. Cómo controlar a esos países disidentes del nuevo orden mundial. En realidad lo que existen son 7 pasos, magistralmente llevados a proceder para poder conquistar y convencer a todo el mundo de que lo que se está haciendo es lo justo. Los 7 pasos para destruir un país. Esto es sencillamente una norma que se sigue sistemáticamente en la actualidad, desde hace unos años, desde hace muchos años en realidad. Primero comienzan apuntando a un país que tenga una cierta madurez, un país, y dicen que a ese país hay que cambiarle de régimen. Y lo califican como un Estado deshonesto. Y dejan de llamarle democracia para decir el régimen. Es un régimen, ¿eh? Utilizan esta palabra, régimen, como cuando estás a régimen no te sientes bien, ¿no? Eso no puede estar bien. El segundo paso es armar, entrenar y financiar a grupos de mercenarios locales a través de operaciones encubiertas por ciertos servicios de inteligencia. Y después a esos tipos que has armado los tienes que llamar luchadores de la libertad, ejército libre o cualquier eufemismo que suene bien dentro de lo que es o lo que serían los grandes titulares internacionales. Como tercer punto, muestras unas escenas terribles de muerte y destrucción por todos los lados, para que la ONU pueda condenar y sancionar a ese país objetivo, creando de este modo una corriente mundial. Y como cuarto punto, hay 7, como cuarto punto tienes que difundir mentiras flagrantes, a través de esas salas de redacción y esos periodistas pagados, esos grandes periodistas como el alemán ese, que muestren esa preocupación de la comunidad internacional expresada por esos prestigiosos portavoces y analistas. Vamos, los famosos tertulianos o los debateros que aparecen constantemente en muchos medios de comunicación y que parecen poseer la verdad más absoluta. Punto número 5. Luego lo que tienes que hacer es bombardear ese país. Lo bombardeas, lo invades y diciendo que lo haces por el bien de sus gentes, aunque te hayas cargado medio país, y que lo haces por el bien de su gente y para instaurar la democracia. Punto número 6. Después de ser invadido, selecciona a un títere, al tipo que mejor puedas controlar. A un títere para que lo dirija ese país, siempre bajo el auspicio del invasor. Alguien que se limite a hacer única y exclusivamente lo que tú quieras. Y punto número 7, como último paso, los invasores van a robar las reservas apetitosas de petróleo, de minerales, de recursos agrícolas y de todas aquellas riquezas que el país genere. Esto se lo entregarán a grandes corporaciones de la élite, del poder global, para inmediatamente imponer a ese país una enorme deuda bancaria privada que no era necesaria y llamarla inversión para la reconstrucción nacional. Es así como funciona todo esto. ¿Cómo puede usted identificar, esto es un punto de vista, cómo puede usted identificar que algo huele a podrido? Pues mire, cuando usted empiece a escuchar en una noticia palabras, en una misma noticia, palabras como por ejemplo, régimen, democracia, ayuda humanitaria, libertad, paz y derechos humanos, cuando empiece usted a escuchar todas estas palabras, esa
esa es la señal. Ahí es cuando están tratando de hacer esos 7 pasos que antes he explicado. ¿Cómo están actuando los medios de comunicación en función de esta imagen? Hola Mauro, hola a todos. Bueno, el asesinato del general iraní es otro punto de no retorno en las complicadas relaciones entre Irán y Estados Unidos, pero otro tema aparte es cómo lo cubren los medios y cómo lo manejan las dos contrapartes, teniendo en cuenta que el ataque a Soleimani fue criticado incluso dentro de los Estados Unidos. Para el Departamento de Estado se convirtió en una tarea clave defender su postura de una manera muy activa, sobre todo en los medios sociales. Aquí podemos ver este tuit publicado poco después de este asesinato con la etiqueta promocionado, lo que significa que es un servicio pagado para que la información llegue a un mayor número posible de los usuarios, incluso los que no están suscritos a esta cuenta. Y en lo que se refiere a los medios, la revista Time, por ejemplo, publicó este artículo con el título "Cómo hablar con los niños sobre la situación con Irán". Es decir, el propósito es explicar a los padres cómo hablar con los niños sobre este tema, o sea, explicar por qué Donald Trump mandó a asesinar a un señor tal, Soleimani, que supuestamente fue malo y quien supuestamente planeaba ataques contra los Estados Unidos, algo de lo que no está seguro, según tú nos ibas adelantando, ni el propio secretario de Estado, es decir, que no está seguro en qué lugar y cuándo se perpetrarían estos supuestos ataques. En el contexto de máxima tensión entre Teherán y Washington de los últimos días, varios medios tuvieron una línea editorial, digamos, muy pronunciada, tras ver sobre todo las imágenes del funeral del general Soleimani. No creen en la propaganda iraní sobre el duelo por el Soleimani. ¿Por qué el mundo debería agradecer a Trump por matar a Soleimani? Algo que, bueno, por lo menos que sorprende después de ver estas imágenes multitudinarias, ¿no?, de la gente que se despedía de este hombre, una cobertura que hace dudar en los medios, ¿no?, según varios expertos. La hostilidad entre Irán y Estados Unidos es una historia de varias décadas y durante este tiempo iban creándose diferentes mecanismos para promover la postura estadounidense. Aquí pueden ver algunos de estos instrumentos, como por ejemplo el Iran Disinformation Project, que fue financiado por el Departamento de Estado. Sin embargo, luego este apoyo fue cesado después de un escándalo, porque a muchos les indignaba que prácticamente lo que hacía este proyecto es agobiar a los periodistas que tan solo no compartían la postura del gobierno estadounidense. Este es un terrorista de Daesh, el más temido grupo. En 2014 eran miles y se comían los territorios de alrededor de Irán. Destrozaron Siria e Irak, asesinaron, cortaron cabezas y dejaron a más de 12 millones de ciudadanos sin casa. Por ello, Irán envió a su mente maestra para contenerlos, acabarlos y proteger que no llegaran hasta territorio iraní. Es Qasem Soleimani. Si bien el ejército de Siria, el de Irak y después el de Rusia, a punta de bala y fuego acabaron con los terroristas, también hubo un factor fundamental. Se llama Soleimani. Como los terroristas morían, pero aparecían más, Soleimani utilizó el método de guerra de guerrillas. Para hacer lo que no pueden los misiles ni los aviones, creó cinturones de seguridad entre la población para rodear el terrorismo. Así, entrenó, organizó y dirigió a cientos de miles de fuerzas populares. Para millones es
un héroe. Pero para los enemigos, alguien que les frustró sus ambiciones de expansión. El 3 de enero de este año, una lluvia de fuego de un dron lo mató. El asesino confesó. At my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Trump creyó que esto quebraría militarmente a Irán y desmoralizaría a su pueblo, pero le salió al revés. El asesinato abrió una nueva era para la resistencia antiimperialista. Más unidad aún ante la guerra. Fíjate, ven, Marco. Yo escuché a un analista en Russian Today decir que ellos tienen datos de rechazo por parte de la población norteamericana hacia las cadenas, hacia las grandes cadenas, los medios de comunicación, de un rechazo que está cercano al 60%. A mí no me extraña lo de Time. Lo de Time apunta a las nuevas generaciones. O sea, ¿cómo es para que los niños empiecen a entrar en esa espiral informativa que lanzan los grandes medios? Te estoy recomendando cómo tú le vas a decir a tus hijos de por qué Estados Unidos mata gente. Y que eso sea normal para los niños, las nuevas generaciones. La pregunta en este caso, para que me hagas un análisis sobre esto, es que este ataque a Russian Today, este ataque a cadenas que estén haciendo su trabajo, siendo objetivos, pues yo ni siquiera puedo decir que seamos abiertamente como Fox parciales, sino que se hacen análisis objetivos, análisis mucho más profundos en respuesta a la media internacional, en respuesta a las grandes transnacionales de la comunicación. ¿Está perdiendo Estados Unidos esa batalla? Yo sé que es que sería como una ilusión, ¿no? Pero en este momento es medio utópico. Pero ¿estamos avanzando en ese sentido? Te voy a hacer un paralelismo con la disputa geopolítica. Me parece que si agarras el mapa hace 20 años, había un monopolio de la comunicación internacional. CNN, por ejemplo, ¿no? Hoy podés informarte, bueno, con Telesur, con RT, con Hispan TV, con Almayadín. O sea, de manera relativamente fácil puedes tener un acceso a una información internacional que hace 20 años no había. Y esa disputa, por el sentido de la interpretación de los hechos internacionales, me parece que tiene que ver con la reconfiguración en general, donde Estados Unidos, digamos, ha perdido espacio y han emergido otros que han visto que la cuestión de procesar la información internacional es central, porque lo que no contás vos, lo cuenta el otro. Entonces ahí hay un mapa de disputas. De hecho, fíjate que, por ejemplo, en Europa hay una campaña muy fuerte contra RT y contra Sputnik. O sea, porque evidentemente hay una disputa, porque yo creo que los medios de comunicación estuvieron muy cómodos durante mucho tiempo, los grandes medios. O sea, no había quien les disputara, quien les pusiera en jaque la credibilidad. No te diré que en Europa, pero en América Latina, al menos en varios países, hay porcentajes amplios de la población que ya no se creen en el cuento de que los medios son neutrales, que te dicen la verdad, que la Red Globo o Clarín o CNN es una suerte de ente objetivo que viene a transmitirte lo que pasa en el mundo tal como es. Ese espejismo se quebró en países como España también, en parte de los sectores sociales. Eso no estaba hace 20 años. Hace 20 años era una verdad. Lo que te decía un medio era lo que te decía un medio, eso es lo que está pasando. Eso no existe más, eso es una pelea permanente. Yo creo que intentan relegitimarse siempre. Y después ha habido factores, incluso, Trump y su relación con los medios de comunicación, digamos, él mismo los ha acusado de construcción de mentiras, de fake news, ¿no? Y él ha usado la red Twitter, o sea, el que ganó ahora el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, tiene la misma discursividad. Bolsonaro también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los grandes medios no los tenían previsto en el casillero de los presidentes. Entonces les jugaron en contra y estos empezaron a enemistarse. Entonces, incluso para sectores de la derecha hay un descreimiento de los grandes medios. Por lo tanto, hay un territorio de disputa. Y como tal se puede actuar.
Me parece que eso es lo importante. Ahora, después ninguna herramienta es neutral ni cayó del cielo, digamos. O sea, Twitter hace unos días en Venezuela cerró una cantidad grande de cuentas. 3.000 cuentas bloqueadas. Y fue una direccionalidad política que ni siquiera la ocultan, digamos, ¿no? O sea, no hay instrumentos que nacieron del vacío, pero se pueden disputar, me parece. Y después, lo que sí es cierto es que nosotros somos más honestos. O sea, Telesur tiene una postura política, digamos, declarada, y sobre eso trabaja su procesamiento de la información. Pero no dice nosotros flotamos en el aire, digamos, ¿no? Como CNN. Digo, CNN está financiada por grandes empresarios. Esa es la trama de los medios de comunicación. Lo que pasa es que la mano que pone el dinero, los grandes empresarios privados, no aparecen. Entonces se presentan a sí mismos como surgidos de la nada. Pero cuando uno rastrea cuáles son las grandes corporaciones, quién financia, quién pone el dinero, se da cuenta cuál es la línea política. O sea, Fox es un canal que lo crean los republicanos, porque ven que están perdiendo la batalla comunicacional. Entonces, detrás de todo medio hay una mirada del mundo, un interés de ese mundo, que te parece bueno o te parece malo. Pero digo, nosotros lo decimos, la derecha no. Y eso pasa en todo sentido. Un historiador de izquierda suele decir que es de izquierda. Un historiador de derecha dice que es universal, que no tiene posición política. Entonces nosotros en el fondo somos más honestos. No sé si será mejor o peor de cara a la credibilidad, pero no nos presentamos como neutrales. Ahora, dentro de una posición política situada, que procesa una información de la forma más objetiva, hay determinada mirada. Yo tengo una mirada sobre la realidad. Yo no digo, yo estoy por encima de las partes. Además, hoy en Venezuela, si vos decís, yo estoy por encima de las partes, bueno, cualquier persona te dice, o mentís mucho o sos muy ingenuo, digamos, pero nadie está por encima del todo, ¿no? Como hacen los europeos, que están por encima de las partes, pero al final siempre están bien parcializados. Vamos a ponerte otra, porque hay algo también que está ocurriendo que yo creo que es también el disparador de esa desconfianza que hay hacia los grandes medios, que es que tú antes, hace 30 años, tú podías decir algo hoy y a lo mejor decir lo contrario dentro de 5 años, y había como una especie de memoria de cristal. Y el político funcionaba de esa manera. Te podía decir algo hoy y dentro de 2, 3 años decir lo contrario y no iba, nadie se acordaba de lo que había dicho al principio. Le pasó a Trump. Tú recuerdas que una de la propaganda que tuvo contra Obama era decir que Obama no era capaz de negociar con Irán, ¿verdad? Vamos a ver parte de ese discurso y por qué ahora mismo es tan importante para nosotros que estemos continuamente revisando videos históricos de algo que dijeron y qué es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Vamos a ver el video 2. Ruédalo. Our president will start a war with Iran. Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. Decapitated the Iraqi army. So now Iran is just waiting. They're just waiting. And at some point, there's no question, as sure as you're sitting here, unless something else happens first, like somebody wanting to get elected, and the only way he's going to do it is to start a war with Iran. Because I tell you what, if Iran isn't negotiating now, they got to be crazy. Because they are sitting, and I said this the other day, they are sitting on hot timber. They are really crazy if they're not negotiating. And by the way, they do, in my opinion, want to negotiate. But we may have somebody that wants to have war because he doesn't want to accept a negotiation, which could turn out to be much stronger than war,
and you could make a much better deal than war, but it may be good politics. I predict there's a very good chance that we'll end up in a war with Iran, because I think it's politically possibly a positive for Obama, even though it's not a good thing for our country. Isn't it pathetic? אבל אנחנו עומדים איתן מול מבקשי נפשנו, אנחנו עומדים בנחישות ובעוצמה. מי שמנסה לתקוף אותנו יספוג מכה מוחצת ביותר. Israel stands completely beside the United States and behind Iran. And once again, I want to say what I've said many times, but I repeat it today, and it's especially important today. America has no better friend than Israel, and Israel has no better friend than the United States of America. As I have said many times, the Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into. Así describe Donald Trump el tratado internacional más importante de los últimos años, el pacto nuclear con Irán. Fue en el año 2015, en Viena, cuando las 6 potencias internacionales alcanzaron el conocido Plan de Acción Conjunto. Tras más de 20 meses de reuniones, acordaron levantar las sanciones internacionales contra el país persa a cambio del compromiso de Irán de limitar su programa nuclear. Todos los firmantes trataron de histórico el tratado, entre ellos la administración Obama. Pero el actual jefe de la Casa Blanca siempre ha considerado que el pacto beneficia claramente a la República Islámica y que desde Teherán no cumple lo acordado. Algo que ya ha sido negado en reiteradas ocasiones por el Organismo Internacional de Energía Atómica encargado de comprobar el cumplimiento de este pacto. ¿Será que está recibiendo presiones Estados Unidos por parte de Israel y Arabia Saudí, principales aliados del país en la región y enemigos confesos de Irán? Ambos países tienen conflictos abiertos con aliados iraníes, tanto los israelíes con Hezbollah en el Líbano como los saudíes con los hutíes en Yemen. Y por ello no les conviene que Teherán muestre crecimiento económico, político o social. Al rechazar las nuevas sanciones de Estados Unidos, el país persa ha insistido en que el acuerdo nuclear no es negociable y el ministro de Exteriores iraní se ha asombrado por el rechazo de Estados Unidos a la hora de cumplir con sus compromisos, al igual que los demás países. Ahora solo queda esperar si los actos impulsivos del presidente Trump pueden resultar en un nuevo aislamiento de Irán y dilapidar un acuerdo que ha conseguido frenar el desarrollo de armas nucleares en una región ya de por sí muy inestable.
A mí me surge una pregunta ahorita, ¿son actos impulsivos por parte de Donald Trump? Es la pregunta del millón. Me parece que ha habido muchos análisis sobre esos. Primero, yo quisiera decir que Trump no se ha desmentido tanto, ¿no? Él criticó la guerra de Irak, él tuvo una discursividad anti-despliegue militar y hasta el momento se mantuvo dentro de esa línea. Contrariamente a otros que se plantean ahora como los anti-intervencionistas, ¿no? Los demócratas, que están ahora como vestidos de blancas palomas. Entonces, me parece que él tiene, digamos, un discurso que tiene una base social que efectivamente, digamos, adhiere a esa discursividad. Una discursividad más nacionalista, menos de despliegue imperial, e incluso hay, en este momento, producto de eso, producto del discurso demócrata, me parece un consenso mayoritario en Estados Unidos para no intervenir. Entonces ese discurso le permite acumular, está en campaña, ¿no? No nos olvidemos de eso. Entonces él tiene ese discurso, pero tiene situaciones internas. Primero, está enfrentando un juicio político que le están haciendo los demócratas, ya se aprobó en el Congreso, va al Senado, donde hay mayoría republicana, o sea, suya. Esa mayoría republicana ya le dijo, nosotros estamos con vos, vamos a hacer que este juicio no prospere. Pero toda negociación implica ceder algo, nada es gratis en la política, en estos niveles. Ceder, ¿qué quiere decir? Abrir espacios a otros. Esos otros son varios. Son, por ejemplo, neoconservadores, más al estilo Bush, que sí tiene una mirada más imperialista del despliegue. Son, por ejemplo, lobistas. ¿Cuál es uno de los grandes lobistas en Estados Unidos? Los israelitas, que ahí aparecía Netanyahu. Los israelitas tienen emblemas de ese lobby. La AIPAC, por ejemplo, es uno de esos emblemas. Pero no solamente es un lobby como un cuerpo externo que presiona para que la dirigencia en Estados Unidos tome decisiones, sino que es parte de la dirigencia. O sea, es como si algo se hubiera metido dentro del tejido dirigencial. ¿Ves? Y en momento de campaña, donde hace falta mucho recurso, ellos tienen mucho recurso. Entonces hay como una suerte de tironeo entre un discurso de no despliegue militar y una presión de sectores que le están diciendo no, nosotros te apoyamos, pero vamos para este escenario. ¿Cuál es ese escenario? Ese escenario es reforzar una militarización de Medio Oriente en una disputa contra Irán que la necesita Israel porque ve que Irán efectivamente se ha desplegado en esta última década con fuerza militar y política en varios países. Por ejemplo, en Siria, por ejemplo, en Irak, por ejemplo, en el Líbano, por ejemplo, en Palestina, por ejemplo, en Yemen, y podríamos ir hasta Afganistán. Ese despliegue no solamente es, como veíamos ahí con Soleimani, de conformación de milicias en un plano de guerra ante el despliegue norteamericano-israelita, sino que también, por ejemplo, tienen fuerza en gobiernos de coalición, como en el Líbano y como en Irak. Eso Israel, evidentemente, lo ve como una amenaza directa. Entonces no le conviene un discurso como el de Trump, que es vamos a retirar las tropas. De hecho, necesita un reforzamiento de las tropas en un momento donde se está debatiendo en Estados Unidos para dónde se orienta la fuerza mayor, para Medio Oriente o para el Asia-Pacífico, contra el enemigo de China. Pero no solamente es eso, también está operando lo que se denomina el Estado profundo, que es, si se quiere, la estructura permanente que orienta la estrategia del imperio norteamericano. A ver, siendo imperio, vos no puedes improvisar a cada administración lo que vas a hacer. Hay un plan determinado y las administraciones, los presidentes, se van acoplando o tensionando con ese plan, según el estilo y según coincida la lectura del Estado profundo y la lectura de quién está al frente de la Casa Blanca. Con Trump siempre hubo cortocircuitos. Eso se juega en el juicio político, eso se juega en la política exterior y en el caso concreto de lo que está pasando en Irán. Una hipótesis es la siguiente. Le montaron un escenario a Trump sobre el cual él logró luego maniobrar, a mi modo de ver, no tan mal. A ver, ¿de dónde parte este asunto? De repente denuncian que hubo un ataque a una base donde había tropas norteamericanas y muere un contratista, que es una forma decorosa de decir un mercenario. Eso no hubo prueba, digamos, en ningún momento dijeron, tenemos una prueba que el misil vino de tal lugar y que murió. No, murió y lo atacaron una fuerza aliada a los iraníes que parte de las fuerzas regulares de Irak. O sea, es una fuerza del Ministerio de la Defensa iraquí.
Fuerza de Movilización Popular, Unidades de Movilización Popular. Sobre esa base, Estados Unidos bombardea 5 bases y mata 30 y piquito de milicianos, ¿no? Una medida desproporcionada. Eso genera una reacción. El que hace ese ataque sabe que va a haber una reacción. Esa reacción es la toma o no la toma. El asedio a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Después de esa movilización ante la embajada, muy fuerte simbólicamente para Estados Unidos, o sea, tu embajada, que te recuerda fantasmas de toma de embajadas pasadas, por ejemplo, en Teherán, en Irán, eso hace que Estados Unidos justifique su ataque y el asesinato de Soleimani y el dirigente de las unidades de fuerzas populares. Dicen, Soleimani estaba planificando ataques contra Estados Unidos. No sabemos ni cuándo ni dónde, pero eran inminentes. Entonces, Trump sale y pone la cara y se fui yo. La pregunta es, esa escalada, que es hasta predecible, si yo le mato a 30 es probable que reaccionen, y de esa reacción yo puedo justificar un ataque, ¿la montó Trump o Trump termina operando sobre un plan que le armaron? ¿Ves? Irán toma una respuesta que depende cómo la mires. Vos podés decir, bueno, fue una respuesta calculada, o sea, para no generar un escenario de mayor escalada, pero para generar una respuesta interna. Eso sería la lectura más como de qué tibio que fue Irán, ¿no? O sea, finalmente fue más una respuesta para la tribuna que una respuesta real. Sí, pero es un ataque directo a bases norteamericanas, punto de quiebre. Reconocido por Irán. Todo lo que pasó este año, Irán nunca dijo fui yo. Lo que, por ejemplo, pasó en la refinería de Arabia Saudita, Irán nos atribuyó la responsabilidad. Entonces atacan directamente y demuestran capacidad de ataque en el terreno que está siendo el campo de disputa, que es Irak en este momento. Y dicen, esto es el inicio. No dicen, con esto terminamos. Y esto forma parte de una gran operación que tiene un objetivo final, que las tropas norteamericanas se vayan de Medio Oriente. Eso es un plan regional. Porque eso quiere decir que unificás un objetivo que te atraviesa Irán, Irak, Siria, Yemen, Palestina, o sea, podés unificar a todo un eje de la resistencia, como se llama, sobre un objetivo común que además es muy sentido, después del ataque a Soleimani, que tenía legitimidad en todos estos frentes de guerra. Por lo tanto, lo que hay es un cambio de escenario en tanto a que se acelera. Lo que no hay es que va a haber una confrontación directa entre Irán y Estados Unidos. Primero, Trump no la quiere, menos ahora. Primero, porque no sabe cómo va a terminar, e Irán tampoco tiene una capacidad de choque directo con Estados Unidos. La estrategia de Irán es la asimetría, que es lo que se veía en el video, el despliegue de milicias, la legitimidad social, el muerdo y me retiro, ¿no? Esa articulación de fuerzas en el territorio capaces de pelear al Daesh, pero capaz de pelear a Estados Unidos también. ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos ha perdido capacidad, ha errado. O sea, hay otra lectura más. Trump tiene una mirada electoral, Trump tiene una mirada nacionalista, pero hay disputas que van más allá de Trump, que es la disputa geopolítica global. ¿Qué está pasando con Irak? Irak es un país que invadieron hace ya casi 20 años y lo despojaron y lo hicieron en un estado que difícilmente logra gobernarse porque en permanente lo ponen en jaque. Ahora bien, en ese contexto, Irán fue avanzando en su influencia militar, política, económica. Pero no solamente Irán. China, con inversiones, Rusia, con posible venta de armas. Entonces, la gran disputa geopolítica se traduce al escenario iraquí. De hecho, el asesinato de Soleimani fue un asesinato cobarde, porque no es que estaba en una misión clandestina, o sea, estaba invitado por el gobierno iraquí. Iba a ser recibido para hacer una triangulación con Arabia Saudita, porque ¿qué pasa todo esto? Arabia Saudita está bastante asustada, porque ¿cuáles son los aliados centrales de Estados Unidos en Medio Oriente? Israel y Arabia Saudita. Arabia Saudita está a tiro de Irán. Entonces ellos necesitan negociar de otra manera, desescalar la situación. Ahora, Estados Unidos bombardea eso. Estados Unidos necesita a un Medio Oriente balcanizado, dividido, entre países, adentro de los países. Irán está unificando. Entonces, es una amenaza concreta. A mí lo que me da la impresión, voy a tirar una hipótesis para mediano plazo, es este consenso norteamericano de no intervención militar al estilo de Afganistán o Irak, lo van a tener que romper en un momento. ¿Cómo rompes un consenso que se está generando? Bueno, con una acción de falsa bandera gigantesca, que te genere un impacto tan grande que digas, bueno, sobre esto legitimamos. 11 de septiembre de 2001 fue eso. Bueno, ¿cómo se genera un impacto en Estados Unidos? Con muertos norteamericanos.
Eso es así, digamos. Entonces, es probable que tomando en cuenta que Irán va a seguir avanzando, va a seguir desplegando, va a seguir disputando Medio Oriente, que Israel lo ve como una amenaza real, que lo es, para su plan de expansión, y opera dentro de Estados Unidos en el Estado profundo y en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, termine generando un escenario donde Estados Unidos vuelva a una guerra de estas características. De otra manera, porque nada se repite igual, pero esto es una cuestión, a mi modo de ver, de tiempo. Y además necesitan alejar a Rusia y alejar a China. Vamos a ponerte el otro video que tiene que ver la reacción de Estados Unidos después del bombardeo de de Irán, y luego la reacción también de Irán, hablando sobre la respuesta de Donald Trump. Vamos a verlo, rueda. اون دشمنی که سعی میکنه این مجاهد عظیم القدر رو و این سردار فرمانده مبارزه با تروریسم رو به عنوان یه تروریست معرفی کنه، آمریکایی های بی انصاف، آمریکایی های دروغگو، آمریکایی های حجوگو که واقعا ارزشی برای حرفاشون نمیشه قائل شد، اینا سعی میکردن اینجوری عمل کنن. ملت ایران زد تو دهن اینها. حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. دست سلیمانی عزیز ما را اونها قطع کردن و دست عزیزش رو در کنار جنازش شما در فیلم ها و در عکس ها دیدید. انتقامش این است که پای آمریکا را از این منطقه قطع کنیم و ببریم. اگر آمریکا پایش از این منطقه قطع شد و دست تجاوزش برای همیشه بریده شد، این انتقام واقعی و پاسخ نهایی ملت‌های منطقه به آمریکاست. Okay, but will there be any more revenge now from Iran for the Trump assassination of Qasem Soleimani? This is the beginning of a very, I guess, exciting episode. It was a wake-up call for
the people in the region and beyond. This was an act of self-defense by Iranian armed forces against the U.S. But as I told you, I think this is the beginning of I hope not long process that the people of our region would get rid of the American presence in the region, because their presence in our region has brought nothing except misery, war, and hatred. And perhaps you have also heard that President Rouhani was very firm in advising Johnson and other Europeans not to follow the United States path, because it would simply lead to another disaster in our region. I think we have enough of that. اقدامی که مجلس شورای اسلامی انجام داد با صراحت تمام اعلام کرد همه آمران و عاملان این جنایت که از پنتاگون و نیروهای نظامی اونها هستند جز تروریست ها محسوب میشن. Tenemos la respuesta iraní y está siendo claro, simple, es la expulsión de todas las fuerzas militares norteamericanas en la región. Sí, y a todo esto, un paréntesis, Estados Unidos ataca en territorio iraquí sin preguntarle nada al gobierno de Irak. Que de hecho el primer ministro lo dijo, estos ataques fueron sin consultarnos, y de hecho el parlamento iraquí votó para que se retiren las tropas norteamericanas, que ahora pasa a ser un ejército de ocupación. Antes lo presentaban como una cooperación mutua, ¿no? Y una forma elegante de decir, estoy y vos vas a aceptar que yo esté. Ahora, tomando en cuenta lo que pasó, hay un consenso que se va gestando anti-norteamericano. Vos fijate que con la muerte de Soleimani hubo declaraciones en el Líbano, en el Yemen, en Palestina. O sea, hay un enemigo común. Hay un enemigo común que es Estados Unidos. Y que es Israel, evidentemente, ¿no? Irán declara, digamos, como objetivos a Estados Unidos, a Israel y a Arabia Saudita. Entonces me parece que hay una hoja de ruta que es muy clara, digamos, y eso se va a traducir en, a mi modo de ver, la agudización del conflicto en esta lógica, donde probablemente ni Estados Unidos, ni Irán, ni Israel se confronten directamente y el terreno del combate se dé sobre los otros países, ¿no? Según la situación de cada país. Luego, dentro de eso, Estados Unidos tiene, digamos, varias metodologías. Vos fíjate que hoy empezaron a plantear otra vez las movilizaciones en Teherán contra el régimen, ¿no? Como le dicen. Pero si vos seguís la línea histórica, de octubre hasta diciembre, este formato lo hicieron en el Líbano, en Irak y en Irán. Es un formato clásico de la Revolución de Colores, o sea, sobre algunos puntos de descontento social, yo monto una agenda, la oriento políticamente para de eso escalarla a un conflicto armado para destituir un gobierno. Venezuela, 2017, 2014. Esto en Medio Oriente. Eso no les dio resultados, salvo en Irak, donde el primer ministro presenta su renuncia, pero todavía no renunció porque no se la aceptaron. Y en este contexto está habiendo un consenso antinorteamericano, que para ellos es bastante peligroso, porque la verdad es que no tienen nada que presentar como triunfo, digamos, ¿no? Eso es el gran tema de Estados Unidos, que es lo que decía el canciller. ¿Qué ha traído Estados Unidos a Medio Oriente? ¿Qué ha traído la política exterior europea a Medio Oriente? ¿Qué ha traído Francia, Inglaterra a Libia? Pero ¿qué dice Trump en su alocución después del bombardeo? Dice, bueno, primero, no amenaza más, como sí estaba haciendo. Él dijo, yo voy a bombardear 52 sitios iraníes si ustedes me atacan. Y después dice una cosa que para mí es interesante, dice, vamos a ver con la OTAN qué hacemos. O sea, descomprime de Estados Unidos versus Irán y dice, bueno, voy a ampliar mis aliados porque no puedo verme yo solo embarcado en esta acción. Necesito juntar a los otros, que son mis subordinados, en un plan conjunto hacia Medio Oriente que conduzco yo, pero amplío la jugada. Me parece que eso también es lo que se viene. Bien. Hacia América Latina, política para este año, claro, va a arreciar, eso es indudable. Sí, primero estamos en una fase... ¿Y qué respuesta puede haber desde las bases? Sí, estamos en un momento de ofensiva, eso está claro. Yo creo que
no hay que pensar o Medio Oriente o América Latina. O sea, puede mantener terrenos de operaciones simultáneos, digamos, claro. ¿no? O sea, hay capacidad para hacer eso porque no son grandes guerras abiertas. Entonces vos podés mantener tu política allá y tu política acá. Y tu política acá, el año pasado fue muy claro, fue agudizar las ofensivas golpistas o los procesos que están en pie del ciclo anterior. Se tradujo con éxito en Bolivia, hicieron el golpe de Estado, en Venezuela no lo lograron, y defender con todo lo que se pueda los procesos propios. Chile, Ecuador, Colombia, o sea, el eje neoliberal. Eso es así, eso va a seguir así. En ese contexto hay dos situaciones. Bueno, la defensa de sus procesos, el asedio central sobre Venezuela y Cuba, me parece que ahí está el corazón de lo que ellos necesitan en este momento arrasar, para decirlo en términos muy sencillos y claros, y el condicionamiento sobre Argentina y México, que es el eje más progresista, por así decirlo. ¿Cómo condicionás? Bueno, México lo tenés del otro lado de la frontera y amenazás con declarar a los carteles como organizaciones terroristas, por ejemplo. Argentina lo tenés endeudado con el Fondo Monetario Internacional y decís, mirá, si das un paso de más, yo no te renegocio como vos estás necesitando. Además, en el caso de Argentina, ha jugado un papel importante con lo de Evo Morales. O sea, Evo Morales está articulando la campaña desde Buenos Aires. Y eso está muy claro. Y eso ha sido una pulseada incluso adentro del gobierno argentino. O sea, el canciller cuando llegó Evo Morales dijo no puede declarar. Y el presidente dijo sí puede declarar. ¿No? Ahora, de fondo está la espada de Damocles, que es el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional lo manda a Estados Unidos. No es un organismo de acreedores, es un organismo político que después garantiza que los acreedores cobren. Eso es otra historia. Entonces, ese tiempo están en ofensiva. Yo creo que han, con lo de Bolivia, sorprendido. Digo, nosotros en Venezuela, yo por hacer vida acá, estamos más curados de espanto sobre lo que es capaz de hacer Estados Unidos en este momento. Me parece que para otro sector no estaba tan claro eso. Por eso yo recalco a Evo que decía no tenía plan B. Y estaba como esta clave de, si yo me porto bien, me perdonan. Si yo hago las cosas bien, entonces no hay por qué preocuparme. Si yo tengo una economía que funciona, invito a la OEA para que me supervise las elecciones, entonces ¿por qué habría un golpe de Estado si yo tengo acuerdo con los empresarios, acuerdo con Almagro y un marco electoral transparente? ¿Por qué me haría un golpe de Estado? Y de repente en 3 semanas te hicieron un golpe de Estado. Que ojo, no nació el día en que te cantaron fraude. Estaba preparado de antes. Entonces, lo que ha hecho Venezuela es una arquitectura de defensa del proceso político, que otros antes decían, bueno, pero Venezuela, y ahora después de lo que pasó en Bolivia, dicen, bueno, ojo que en Venezuela desarrolla una estructura capaz de neutralizar una cantidad de ataques sistemáticos, permanentes, en muchos formatos, que en Bolivia en 3 semanas te dio resultado. Forma con movilización, organización, la milicia misma tiene un peso grande. Lo que está claro es que te tenés que defender. Exacto. Entonces, esa ofensiva va a seguir. Sobre eso no tengo duda. En Guyana? Bueno, me parece que forma parte, digamos, del cuadro que hay una disputa permanente. Yo creo que primero habría que tener un gran consenso en este momento anti-OEA. O sea, ahora van a la reelección de Almagro, ¿no? En la OEA. Me parece que hay que, digamos, tener eso muy en claro. O sea, Almagro estuvo en Chile ayer y felicitó a Piñera por su eficiencia en garantizar el orden público y por asegurar los derechos humanos. Es una cosa... Pero vos fíjate que después de la represión masiva en Ecuador, fue y se abrazó con Moreno. Después de la represión masiva en Chile, no después, que está ocurriendo, va y se abraza con el tipo. Ahora, tenemos que tener un consenso, eso. Y después recuperar los organismos propios. Ayer hubo reunión de la CELAC, está viendo en México, o sea, eso es lo nuestro. O sea, no nos pueden quitar lo nuestro, pero eso tiene que haber una claridad. Me parece que eso... La derecha lo tiene muy claro. Se propuso destruir la UNASUR, se propuso destruir la CELAC, se propuso recategorizar a la OEA. O sea, la OEA no tiene que tener espacio en ningún proceso político o como el último a la cola. ¿Querés venir? Buenísimo, pero hay 10 antes que vos. Bueno, sí, por favor, participá, pero vos no sos árbitro de nada. Eso hay que procesarlo, me parece. Y después, dejar de pensar que no van a hacer tal cosa. ¿No? Como que, bueno, no. En este momento hay un consenso democrático, por lo tanto no. Por lo tanto había militares en Santiago de Chile en el mes de octubre. Por lo tanto había militares en Quito en el mes de octubre. Por lo tanto los había en Colombia, en Bogotá en el mes de diciembre. ¿No? Entonces,
Hay una arquitectura de ellos. Yo resalto, en Bolivia, en la escalada golpista, tenías estructuras paramilitarizadas, calcadas, articuladas con las venezolanas. Eso hay financiamiento, eso hay articulación, eso hay un plan. Nosotros estamos siendo como una generación, no Venezuela, en otros países tal vez un poco, va a sonar un poquito fuerte, inocente, ¿no? Y el enemigo nunca se fue, se reconvirtió, ¿no? Pero de repente lo volvés a ver emerger y decís, claro, vos sos el mismo que articuló una dictadura genocida en los 70, ¿no? Está ahí y digamos, está dispuesto a hacerlo según los consensos y los consensos que va rompiendo. Entonces, esa ofensiva para mí va a seguir, es muy claro, y el objetivo en este momento, entre los varios que hay, nuestros es lograr articular lo que es el gran eje Venezuela-Cuba con Argentina-México. No hablo solamente en términos diplomáticos, en términos de ideas también, en términos de pensamiento común, en términos de conclusiones comunes, en términos de estamos juntos en este momento haciendo frente a una ofensiva, veamos cómo la articulamos, pero caractericemos esa ofensiva, tengamos un diagnóstico común. Si no, es esto de, bueno, te está pasando a vos porque vos la estás haciendo medio mal, pero yo que la hago bien, no. Bueno, eso ya no se puede pensar. Exacto. Muchas gracias, Marco. Nos vamos a ir a un corte, porque yo después voy a hacer un comentario, pero te voy a despedir ahorita. Quiero irme al corte con un video bien bueno que tiene que ver con la integración latinoamericana. La visión de un líder mexicano que no sé quién es un videito que me llegó. Búscame el video 6, porque el otro lo vamos a dejar para la próxima parte. El video 6 de un líder mexicano que habla de México tiene que voltear su vista hacia Latinoamérica. ¿Ves? Y con eso te despedimos por ahora, Marco. ¿Ok? A la hora. Gracias. Vamos a un corte y ya regresamos, pero vamos al corte con este video. Rueda. Si Trump cancela el TLC, si Trump elimina el TPP, si Trump se lleva sus empresas, México tiene que acercarse a América Latina. Hace rato que nos hemos separado de nuestros hermanos latinoamericanos. Todo el mundo, pero en especial América Latina, nos ve como gatos del imperialismo, como servidores e incondicionales de los gringos. Nos ven como un gobierno agachón y cómplice de la política de los gringos. Y es cierto, así estamos, en esa posición estamos. ¿Dónde está la soberanía? ¿Dónde está la independencia? Que se lo pregunten a América Latina. Pues amigas y amigos, llegó la hora de volver la vista hacia América Latina. Tenemos que estrechar la mano de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Chile, de nuestros hermanos de raza y de lengua y de cultura para hacerle frente al monstruo del imperialismo. Tenemos que ponernos a trabajar y a crear técnicos y científicos nacionalistas que levanten una industria poderosa, capaz de competir con productos de alto valor agregado en el mercado mundial. Ahora competimos con productos gringos. Son empresas gringas las que producen aquí lo que vendemos. Hay que acabar con eso. Y hay que comenzar por una revolución educativa de fondo. Una educación que genere sabios, que genere creadores, inventores que levanten la economía del país. Hay que ofrecerle al mundo cosas que el mundo no tiene y que nosotros podemos hacer baratas y buenas. Y se lo tenemos que ofrecer, ya que ellos nos cierran las puertas. Se lo tenemos que ofrecer a los que no levanten un muro, a los que no nos vean como apestados, a los que nos abran las puertas en igualdad de condiciones. No hay que buscar mucho. ¿A dónde? A China, a Rusia, a todos los países de Asia, pisoteados por los gringos, a los hermanos de América Latina. Hay un gran mercado
pero no estamos capacitados para aprovecharlo, porque hemos estado al servicio del becerro de oro norteamericano. Pues llegó la hora de que se termine esa dependencia económica. Bolívar bolivariano no es un... Así como ese videito del mexicano, que no sé quién es, un líder mexicano, que habla correctamente de lo que estaba hablando Marco, que es el tratar de voltear la vista hacia Latinoamérica, pues, recuperarla y articular a toda Latinoamérica, a todos los pueblos. Como decía Diosdado en un programa reciente, el día lunes, programa especial, decía que la idea era precisamente, primero, unidad no solamente nacional, sino latinoamericana. Y segundo, que nuestro compromiso está con los pueblos latinoamericanos. Bien. Asimismo, está circulando otro video que creo, lo voy a poner por cuestión cultural. Creo que está circulando por allí, lo voy a poner ahora, un video, creo que es de Zapata, si no me equivoco, de una película muy vieja sobre Zapata. Pero quiero ponerlo como ejemplo inicial. Obvio, es un video que al final termina fuerte, pero me interesa ponerlo. Sobre todo hoy. Vamos a verlo, el de Zapata. Dame sonido. Okay. ¿Quién es Fidel Bernal? A sus órdenes, mi general. Yo soy Fidel Bernal, comerciante, para servirlo y para servir en todo al gobierno que usted representa. No sabe usted el gusto que me da que hayan libertado al pueblo de Cholula. Pues me da gusto ver que haya gente razonable entre ustedes, gente dispuesta a cooperar con nosotros. No faltaba más, mi general. En todo y por todo. Puede usted contar conmigo incondicionalmente. Aunque no tengo nada. Pues por lo pronto puede usted cooperar con 30,000 pesos en efectivo. ¿30,000 pesos? Imposible. 30,000 pesos y todo el ganado que mandó usted remontar hace unos días. Sería la ruina. Y también todas las existencias de trigo y de azúcar que tiene usted acaparadas aquí mismo en Cholula. Pero si yo no tengo nada, mi general. Usted es hombre de bien y no puede arruinarme. Yo no soy enemigo de nadie. Yo solo quiero estar bien con todos. ¿Me oye, mi general? Estar bien con todos. Que me dejen en paz y que me dejen trabajar. Yo solo soy comerciante y no entiendo de revolución. No entiende, pero bien que se aprovecha. Acapara los alimentos y sube los precios. Y el pueblo, que pague y que pase hambre. Las revoluciones no se hacen para que algunos se hagan ricos a costa de la sangre de los que combaten por sus convicciones. Cualquier causa puede tener enemigos, porque los hombres tienen derecho a pensar libremente o no son hombres libres. Se puede sentir respeto por el enemigo que lucha y muere por la causa que él considera justa, pero aquellos que se tambalean entre dos bandos, los que quieren estar bien con todos, los que no son enemigos de nadie cuando hay una lucha en que se juegan los destinos futuros de la patria, esos son los verdaderos traidores, los bastardos, las sanguijuelas que se alimentan chupando la sangre de sus hermanos.
Pascualina puso en un Twitter: ni el petro ni la cantidad de dinero son las causas del 43% de depreciación del bolívar durante los 2 primeros días del 2020. Fue un nuevo ataque criminal del imperialismo contra nuestra moneda para inducir la inflación y desestabilizar a la nación. Y pone unos gráficos. Hay un señor llamado Steve Hank. Este señor que está aquí cuenta en español de Steve Hank, profesor de economía aplicada de la Johns Hopkins, académico titular y director. Cuando ustedes empiezan a chequear, no solamente el ataque contra Venezuela, sino contra los países que están tratando de llevar una economía o tratando de recuperar la economía y liberarse. Contra Siria, contra Zimbabue, contra México. Vean ustedes aquí, los carteles actúan con mayor impunidad bajo ANLO. Vean bien, vean la acusación directa. Su influencia es la razón por la cual el 95% de los delitos en México no se denuncian y hay más corrupción. México clasifica 138 sobre 180 en el índice de percepción de la corrupción, anticorrupción. Seguimos más abajo y podemos ver aquí mi tabla semanal de resumen de inflación mundial muestra que, según mi medida, Venezuela y Zimbabue encabezan la lista. No dice cómo y por qué, sino la encabeza. Gracias a Dios, vean este Twitter. Gracias a los Chicago Boys, Chile ha prosperado bajo el libre mercado y la privatización introducido en los años 70 y 80. Es hora de que las élites de Chile tomen una posición y defiendan lo defendible, el éxito de Chile. Este señor Steve Hank, desde hace bastante tiempo, maneja la información del ataque a la moneda venezolana, no solamente aquí, y habla sobre dolarización, una cosa que aquí no va a ocurrir. Sí tenemos una dolarización de facto, eso es cierto, y hay que combatirla. Pero es una dolarización de facto, es ilegal. Aparte de eso, nosotros no podemos tener dolarización porque en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aparece nuestra moneda es el bolívar. Un camarada pasó un mensaje diciendo, vean lo que hacen en Colombia. Con nuestros billetes. Carteras, bolsos. Esto no es nuevo para mí, ya yo lo había visto. Carteras, bolsos, con nuestros billetes. ¿Que es una falta de respeto? Sí, es una falta de respeto. Es verdad. Hay algo que nosotros tenemos que asumir, nuestra responsabilidad, por supuesto. El presidente Nicolás Maduro, y ojo, cuando yo digo nuestra responsabilidad, es que yo acompaño victorias y derrotas dentro de la revolución, sea lo que sea. El presidente Nicolás Maduro ordena y uno cumple y acata y arranca y respalda. Quiero decir eso de antemano, ¿verdad? Pues nadie me va a poder acusar a mí de traidor. Eso jamás. No se lo acepta a nadie. Yo soy un defensor, firme defensor del legado del comandante Hugo Chávez, firme defensor de la decisión que tomó el comandante Chávez
del gobierno de Nicolás Maduro y de todos los liderazgos del PSUV. Y de los liderazgos de las organizaciones populares de base del pueblo venezolano, del pueblo chavista, profundamente chavista y socialista. Dicho esto, el presidente Nicolás Maduro hace un esfuerzo y saca unos petros. Le entregó petros a la gente que iban a ser, el que quitarlo, porque eso no se vence. Esa es otra cosa, fue una guerra psicológica que hubo con lo del vencimiento del petro. Guerra psicológica bien orquestada, bien hecha, desde Estados Unidos. Y mucha gente que no está experta en el tema de las monedas digitales, terminó creyendo que sí, que efectivamente el petro se vencía ahorita en enero. No, todo lo contrario. Y ahorita con la respuesta iraní a los Estados Unidos, el petróleo subió de precio. ¿A quién beneficia esa subida de precio? Uno a veces dice así, sí, beneficia a Venezuela, pero también beneficia a Estados Unidos. ¿A quiénes ataca esa subida de precio? A los países pobres, los que no tienen petróleo. Pero sí hubo un ataque muy duro. Un ataque que se viene sosteniendo desde hace rato. Este Tijanka, yo creo que fue en agosto, octubre, ya él predecía que, bueno, que la moneda iba a llegar a 60.000 bolívares. Y casi que llegó, porque el 31 de diciembre estaba en 57.000, más o menos. Casi llegó. ¿Qué cosa, no? Ni porque se hiciera toda la defensa que se hace y llevarle alimento a la población, tratar de defendernos de los ataques, se fue llevando la moneda hasta 57.000. Pero nada más entrando el año, la devaluación fue de 43% de nuestra moneda. 2 días. ¿Qué pasó en diciembre? En diciembre trataron de reventar a nuestra gente, para los que tenían el petro. Y en los negocios en donde se aceptaba el biopago, por ejemplo, una harina pan que costaba 50.000 bolívares, con el biopago y el petro se la cobraban a 100.000. Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad, porque efectivamente se le estaba cobrando a 100.000 bolívares y nosotros no hicimos nada. Hay que decirlo. Lo peor de todo es que yo creo que este es el único país del mundo en donde la hiperinflación no solamente ataca nuestra moneda, sino que hay una marcada inflación también en dólares. Es decir, y averigüen si quieren, miren, ustedes agarran, por ejemplo, una taza, pues esta taza que está aquí, averigüen cuánto cuesta en el mercado norteamericano. A lo mejor costará 0,15, 25 céntimos de dólar, o 30 céntimos de dólar. Pero aquí en este país, donde parece ser que ya es costumbre, pues, manejar el tema de la moneda de una forma tan volátil y tan carente de cualquier tipo de matemáticas. Entonces dicen que esto no solamente cuesta, no 0,25 céntimos, no, ya cuesta $2. Pero mañana no va a costar $2, a pesar del ataque a la moneda y a pesar del incremento del costo del dólar, o sea, del cambio al dólar. Esto te lo suben de $2 a $5. O sea, no solamente el incremento en bolívares, no. Incrementan en dólares. Yo estaba de viaje y me paré por allá por una autopista y vi unos budares
Me dio risa la vaina, se lo juro. Y agarré y dije, ¿cuánto cuestan los dólares? Me paré, porque ya no se habla de bolívares, ¿no? Una cosa que es terrible. Estamos perdiendo culturalmente el bolívar. Se habla en dólares. Ya no te dicen, es tantos bolívares. No, es tantos dólares. Entonces habían budares así desde lo más pequeñito hasta el más grande. Entonces, cuesta $2. Yo decía, Dios, esos budares saben de aluminio. Cuesta $2, que es como para 3 arepas, ¿verdad? Cuesta $4, cuesta $8, cuesta $10, que ahí sí le caben todas las arepas. Yo no le dije nada al muchacho, porque el muchacho no tiene la culpa. El que está vendiendo eso no tiene la culpa. Lo pusieron a vender los budares ahí. Él no tiene la culpa. A él le dijeron, esto cuesta $2, esto cuesta $4, esto cuesta $6, $8 y $10. Le dijeron los diferentes tamaños. En la grandota, en donde según entran 12 arepas, pues $10. Tú vas a comprar algo ahorita y ya no te dicen en bolívares. Esto es una cosa descarada. No te dicen en bolívares, no. Es más, de hecho, lo más descarado, visto por mí, lo dije en el pasado programa, lo ratifico, dicho por mí. Lo terrible es que ya delante del consumidor tienen una escalerita donde se van montando para cambiar los precios. Pasen los que quieran por allá por los peajes de Valencia. 3 chupetas por $1. Antes eran 6 chupetas, para que tú veas, ¿no? Ya, por eso es que digo que la inflación está afectando también al dólar, ¿no? Antes eran 6 chupetas por $1, que cuando yo vi por primera vez eso, dije, coño, pero no es posible, nosotros estamos perdiendo culturalmente lo del tema del bolívar. Y sí, efectivamente, nosotros entramos en un año en donde, vean ustedes, la producción va a ser muy importante. Producir internamente, pues, o sea, producir nuestros propios alimentos, producir nuestras medicinas, producir. Pero me nace una pregunta, ¿ves? ¿Cómo podemos producir si al pequeño productor, no a la transnacional hace lo que le da la gana? Si al pequeño productor que va a producir efectivamente, quiere producir, supongan ustedes, panes, pues, vamos a ponerlo así con pan, o camisa, y el costo de la materia prima en tela o en harina, que hoy le dan, ¿verdad? Supongan ustedes, él haga los cálculos, pues, y diga, vamos a suponer que sea un comerciante, que sea honesto, que los hay. Y que diga, bueno, mira, si a mí me dan la harina de trigo hoy en tanto, yo pongo el pan a tanto. Pero resulta que mañana el ataque a la moneda es tan bestial que mañana eso que tú cobraste para poder regularizar, pues, un mercado de producción, o sea, la producción, para poderla regularizar, yo necesito que ese precio se estabilice, esté estable, para yo poder comprar la materia prima para poder volver a hacer camisas o panes o lo que sea. Si eso no sucede, hay dos cosas. O el empresario honesto, o comerciante honesto, o comuna honesta. Ven bien, pero estoy metiendo a todo el mundo. Quiebra por ingenuo o especula. Te la ponen así, clarita, pues. Entonces ya no el cálculo no se hace por lo que podría valer mañana si me dieran la materia prima al mismo costo, ¿verdad? Lo que puede valer para mañana. No, sino que ya yo hago un cálculo así, a la si pega, pues, dependiendo de lo que me diga el dólar colombiano.
Entonces yo hago un cálculo, pues, y digo, bueno, o mañana estoy montándome en la escalerita cambiando precios delante de la gente. Porque hubo un día, en estos 2, 3 primeros días de enero, hubo un día en que el dólar cambió 2 veces. Dos veces. El presidente hizo un acto en estos días con la milicia. Yo creo que si nosotros agarramos a 500.000 milicianos y los desplegamos por toda la patria y hacemos una vigilancia extrema con referencia a esto, ojo, yo no estoy hablando ya de la parte económica, pues eso se lo dejo yo al presidente. Quisiera hablarlo, pero yo se lo dejo al presidente, se lo dejo al gabinete económico. Pero yo sí creo que nosotros tenemos que vigilar. Porque si no la gente, y a la gente hay que explicarle con mucha, pero mucha cautela qué es lo que está pasando y cómo nos están atacando. Y cuando nosotros hablemos de producción debemos entender que la producción va a ser atacada. Que si nosotros agarramos y sacamos un petro, el petro va a ser robado. Escúchese, yo no estoy diciendo que es que se le va a robar. No, es que van a crear el mecanismo para ver cómo hacen y te roban el petro. Como hay gente que como hay viejos, pues, que a lo mejor no saben utilizar el petro, vienen y le dicen, yo te doy la mitad del precio por el petro, tú me lo das y yo agarro. O sea, es un robo descarado que nosotros tenemos que tipificarlo como delito. De verdad, yo creo que nosotros tenemos que empezar a tipificar como delito cualquier ataque, no solamente a la moneda, sino al poder adquisitivo del venezolano. El presidente acaba de tirar otro esfuerzo más. Sube el salario. Y nos van a atacar el salario. Entonces hay que prevenir este tipo de ataques. Hay gente que estaba aplicando lo del biopago, dueños de locales, y se iba por la cola y decía, gasten todo el petro porque eso en enero se vence. El mismo que tenía que entregar la mercancía que, dicho sea de paso, la entregaba con el precio al doble. Ese carajo es un delincuente. Está cometiendo un delito. Todo aquel que haga eso es un delincuente. Por eso es que yo digo que los traidores y los ladrones, yo no estoy generalizando, son aquellos que se han alimentado y se han aprovechado de la revolución. Y nosotros tenemos que defendernos de esos ataques. Nosotros vamos a enfrentar escenarios ahorita, no solamente producción, no, vamos a enfrentar escenarios políticos muy importantes. Y el imperialismo norteamericano, a través de estos mecanismos, va a tratar de descalificar a la revolución en todos los frentes. Entonces, en consecuencia, nosotros en todos los frentes tenemos que prepararnos para responder, no solamente en defensa, responder. Yo recuerdo que el comandante Chávez, había momentos en que decía, nosotros estamos en un momento de repliegue o estamos en un momento de ataque, de avance hacia la victoria. Yo creo que nosotros en este momento, empezando el 2020, tenemos que dar un paso al frente e irnos hacia adelante, atacar antes de que nos ataquen. Crear las condiciones para que se tipifique como delito toda acción, y yo lo consideraría no solamente como delito, sino como acto terrorista, contra todo lo que sea precios de alimentos, producción. Yo creo que nosotros tenemos que tipificarlo como un acto terrorista y un acto que tiene que ser penalizado.
viciado. No sé de quién yo escuché una frase que en este momento la traigo a colación y con ello yo me despido. Y lo digo con sumo amor. Amor a la revolución, amor al legado de Chávez, amor al comandante Chávez, amor a esta revolución que tiene, ha pasado por 1001 pruebas. Tenemos que poner el oído en el piso para escuchar el rumor del pueblo. Hay que hacerlo. Lo digo con muchísimo amor, con muchísimo compromiso revolucionario. Dicen por ahí que nosotros somos del tamaño de las dificultades que se nos presenten. Y es verdad. Si algo nos enseñó Chávez, y lo digo de verdad, hay gente que no cree esto. Hay gente que incluso llegó a no creerle a Chávez cuando Chávez decía que daba la vida por la revolución. Nosotros la damos. Hay mucha gente en este momento que damos la vida por la revolución. Pero tenemos que responder. Tenemos que montar un escudo de defensa al pueblo de inmediato, ya. Muy, muy rápido para poder hacer el ataque que debemos hacer. Y el ataque va a incrementar la producción, pero esa producción hay que protegerla, lograrla y protegerla, como debe ser. Chao, nos vemos el próximo martes. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder.